Tiempo de otra mesa de investigación contra Línea Sin Censura TV, y le agradezco mucho a la querida Nancy Flores y al maestro Miguel Vadillo que nos acompañen para hablar de temas que son candentes y que van a sacar chispas, cambios en el gabinete, quién se va, quién se queda, y obviamente este tema que destapa el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera sobre el tío de Luis Cárdenas Palomino, el mano derecha de el superpolicía en tiempos de Felipe Calderón, Genaro García Luna, mencionado una y otra vez como el que iba y traía entre García Luna y los capos del narcotráfico en su momento. Te saludo con mucho gusto, Nancy, te saludo con mucho gusto, maestro Miguel Vadillo. Buenas noches, Vicente, un gusto estar aquí en tu programa. Buenas noches, Vicente. Pues entrémosle por el caso del tío de Cárdenas Palomino, ¿no? Creo que el hecho de que se haya destapado en la mañanera lo que dijo el presidente, el costo que tendría para los mexicanos y mexicanas una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destapa nuevamente esta confrontación, digámoslo de alguna manera, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, un Poder Judicial que ya nos ha dado mucho material para el análisis desde, sobre todo, cuando descongelan las cuentas de la esposa de García Luna el día en que el jurado lo declara culpable por allá en Nueva York. Así que cualquier cosa que se decidiera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy, Miguel, Nancy, no sorprendería. Nancy, primero las damas. Pues no sorprendería porque justo, Vicente, yo creo que la discusión en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación va avanzando en sobre todo la sociedad, el pueblo de México, pues esta frase que ocupa muy frecuentemente el presidente López Obrador de que está muy avispado, pues tiene que ver también con la forma en cómo se va o se empieza a visualizar un poder que estaba fuera del ojo público, fuera del escrutinio, y me parece que la denuncia que hace hoy el primer mandatario mexicano, pero sobre todo el procurador fiscal, pues apunta claramente a las serias irregularidades que constantemente ocurrían en el pasado en la Corte y no nos enterábamos porque pues estaban fuera del escrutinio, o sea, nadie hablaba de eso. Y yo creo que eso ha cambiado ya y en ese contexto me parece que no sorprende que los propios ministros y ministras pues hayan frenado ya este asunto. Pero sobre todo hay que decirlo, Yasmín Esquivel es la ministra que habría dado un giro a este tema del tío de Luis Cárdenas Palomino. Y esto pues es parte de los contrapesos necesarios en este poder judicial que requieren pues para un futuro tener más presencia, o sea, no basta con el caso de la ministra Yasmín Esquivel, con el caso de la ministra Loreta Ortiz, ni tampoco con el caso del ministro Arturo Saldívar. Se requieren personas con probidad, pero sobre todo personas que vean por el bien del pueblo de México, por hacer justicia realmente y no por estar vendidos como hasta ahora a los poderes fácticos, en este caso al sector empresarial, y que siempre vean también por la hacienda pública, porque este caso no hay que olvidarlo, tenía que ver con la recaudación de impuestos, con el hecho de que grandes contribuyentes como este personaje tío de Luis Cárdenas Palomino pagara sus impuestos, o sea, impuestos que se requieren para que el gobierno opere, pero sobre todo para que se ejecuten los derechos humanos, ¿no? Como el derecho a la salud, el derecho a la educación, que haya recursos para los programas sociales, etcétera. Entonces, en ese contexto me parece que ya el ojo público está también puesto en el Poder Judicial y eso es un gran avance para el pueblo de México. La diferencia de que se ventilen estos casos en la mañanera, Miguel Vadillo. Pues fíjate hasta dónde tiene que llegar el presidente de la República para lograr que la Suprema Corte cambie una decisión que prácticamente ya estaba tomada por la mayoría de los ministros. O sea, tienen que ser exhibidos en estos actos de presunta corrupción en donde
había 3 proyectos previos que había hecho el mismo ministro, Luis María Aguilar, en donde no aceptaban el amparo. Y un cuarto proyecto, de repente cambia de parecer, y dice y planteaba que ya la Suprema Corte aceptara el amparo de este empresario, tío de Luis Cárdenas Palomino, y probado evasor fiscal, al menos de acuerdo con la información tanto del SAT como de la Procuraduría Fiscal, y bueno, pues tienen que llegar hasta ese punto, esta exhibición del ministro y del resto de los ministros para detener algo que evidentemente traía visos de corrupción. Y una vez exhibidos en la conferencia de prensa, como bien dices, Vicente, la conferencia matutina, entonces, pues dan marcha atrás. Digo, así va a ser de hoy en adelante, en donde sean exhibidos públicamente en la conferencia matutina. Por eso el presidente López Obrador ha tomado la decisión de empezar a señalar a jueces, magistrados y como ahora lo vimos, ministros de la Suprema Corte, pues para que rectifiquen sus decisiones en donde están incumpliendo con su labor fundamental, que es hacer justicia. Están liberando delincuentes, narcotraficantes, asesinos, están impidiendo que se paguen los impuestos que corresponden. En este caso concreto, Vicente, nos remontamos a 2015, este caso del tío de Cárdenas Palomino. En 2015, el SAT identifica una evasión fiscal de aproximadamente 150 millones de pesos. En 2016, este sujeto, este empresario, decide buscar el amparo de la justicia federal y para que no fuera fiscalizado, o sea, para que el SAT no cumpliera con su labor fundamental, que es cobrar impuestos a todos los mexicanos y a todas las empresas. Entonces ampara, un juez acepta otorgar el amparo, que hay que buscar el nombre de ese juez porque también cometió una ilegalidad. Y entonces con ese amparo viene arrastrándose este caso que no compete o que no correspondía a este sexenio, sino fue el sexenio de Peña Nieto cuando no pagó los impuestos, como la mayoría de empresarios y corporativos no pagaban impuestos. Y entonces el acumulado, los intereses acumulados por no pagar estos 150 millones de pesos, pues ya rondan los 350 millones de pesos de impuestos. Pero el hecho de que la Suprema Corte autorizara esto significaba generar un precedente para todos los tribunales del país. Y entonces, de acuerdo con el procurador fiscal, como bien lo explicó hoy en la mañana, significaba un daño a la hacienda pública de aproximadamente 10,000 millones de pesos hasta ahora, hasta este momento. Y a futuro, pues podría ser la evasión fiscal mucho más elevada, Vicente. Entonces, es una decisión que solamente mediante la exhibición de actos irregulares, por no decir corruptos, la Suprema Corte rectifica y hoy, pues finalmente decidieron otorgar el amparo a este sujeto, ¿no? Y creo